Shalom. Vamos a empezar la Parashá Ekev. Esta porción es acerca de la continuación de este discurso que está dando Moisés al pueblo de Israel antes de pasar a la tierra prometida, ¿no? Y claro, en este discurso va a tratar sobre pues un tema, ¿no? Está iniciando este discurso acerca de que al final de haber oído estos decretos, ¿no? Estos preceptos y haberlos guardado y puesto por obra, entonces el Eterno también guardará contigo. Está saliendo un mensaje de que a veces dice que la conexión no es buena, pero parece que hay un problema en internet, pero bueno, voy a continuar aunque me mande mensajitos de que hay pausas, ¿no? Y obviamente está hablando el Eterno de un pacto, ¿no? De un pacto si tú al final de haber oído todos estos preceptos y que los hagas y los pongas por obra, ok, va a haber esta parte del Eterno que te va a amar, te va a multiplicar, te va a bendecir, ¿no? Que muchas veces esos bendiciones, ese resultado de hacer el camino del Eterno, de hacer las cosas como el Eterno dice, pues va a traer un resultado, ¿no? Es obviamente, pues así funciona este mundo, ¿no? Es un mundo de causas y efectos, ¿no? Y dependiendo de lo que hagamos, pues va a traer un resultado. El resultado que se va a tener, por supuesto, pues depende de lo que hagamos, ¿no? Y si hicimos las cosas correctas, como dijeron todos los preceptos que están escritos en la Torá, ¿no? Las cosas que nos dijo el Eterno, pues vamos a tener resultados correctos. Y pues si no hicimos esas cosas como debería de ser, pues entonces en este mundo de causas y efectos, pues el resultado que vamos a... Y el resultado pues no va a ser bueno, ¿verdad? Veo que me sigue marcando que hay alguna especie de pausas en internet. Voy a tratar de continuar, si no voy a tener que parar la transmisión para volver a empezar. Pero pues aquí está entrando el Eterno en un... bueno, y Moisés el que está dando esta plática, ¿no? Es el que está entrando en un tema especial. Lo que hacemos en este mundo tiene que estar conectado con estos preceptos que nos dio el Eterno, ¿no? Tenemos que estar conectados con el Eterno, entonces tenemos que estar conscientes de todo lo que hacemos en este mundo, pues va a tener una conexión de alguna forma con lo que está escrito en la Torá, con lo que dijo el Eterno, y pues obviamente está conectado con el Eterno. Y entonces hay esta conexión que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, y obviamente pues está empezando con esta palabra Ekev, ¿no? Que es una palabra que quiere decir que
que al final o como resultado, ¿no? Es una sola palabra, pero da ese sentido de consecuencia, ¿no? Kev también es una palabra con el que se denomina el talón del cuerpo, ¿no? El talón que está al final del cuerpo, ¿no? Es el que está en contacto con la tierra, por así decirlo, al final del cuerpo. Pero esta palabra quiere decir eso, ¿no? Ok, si al final se cumplen los preceptos de la Torah, ¿no? Y entonces se va a cumplir esta prosperidad, ¿no? Que se prometió en la tierra prometida. Pero pues, y si no cumplimos con estos preceptos, pues ese resultado final pues no va a ser el que esperábamos. Y entonces es un tema fuerte, ¿no? Porque pues estaba empezando con esta palabra que de al final, ¿no? El resultado, ¿cómo va a ser, ¿no? Y esta porción, la temática de esta porción es esta conexión que hay con el Eterno, ¿no? Y claro, hay este tipo de discurso en el que está el Eterno haciéndote saber que no solo de pan vive el hombre, okay, que se está refiriendo al mundo físico, ¿no? Tú comes pan y no es, y de lo que te estás alimentando no es del pan, ¿no? Sino dice literalmente, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno es de lo que va a vivir el hombre, ¿no? O sea, estamos dando cuenta, nos está diciendo que te tienes que dar cuenta que no del lado físico es por lo que vas a vivir, sino que hay otro lado, el lado espiritual, el lado que no se ve, este lado de la conexión del Eterno, que es realmente por lo que estás viviendo. Pero pues habría que entonces darse cuenta que hay esta conexión que no vemos, ¿no? Y ese es la temática de esta porción, ¿no? La conexión con el Eterno que no vemos y que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y que creemos que por las cosas físicas, por lo que hacemos en este mundo, es como vamos a obtener los famosos resultados, ¿no? Favorables, claro, pensamos a nuestro favor, ¿no? Estos resultados, las bendiciones famosas que tratamos de obtener, ¿no? Pero pues si estamos en ese modo en el que estamos pensando que así funciona el mundo, ¿no? Pues tenemos que estar conscientes que hay una conexión con el Eterno que no vemos. Y entonces está hablando de estas temáticas, ¿no? De guardar los mandamientos, ¿no? De andar en su camino, de fijarte en los preceptos, de hacerlos, ¿no? No solo de oírlos, sino que lo tengo que oír, lo tengo que observar, me tengo que fijar en lo que dijo el Eterno de estos este montón de mandamientos que están en la Torah, ¿no? Los tengo que observar, los tengo que guardar, me tengo que fijar en ellos, ¿no? Tengo que poner atención. Y entonces, haciendo los preceptos, ¿no?
entonces voy a tener los resultados esperados. Y entonces están hablando de una temática muy fuerte, ¿no? Que así como sale en mucho de esta temática repetitiva, porque Moisés sabe que si no nos repite las cosas muchas veces, nunca vamos a poner atención y no vamos a entenderle, pero así es. Solo poniendo atención en estos mandamientos, observándolos, ¿no? Escuchándolos, haciéndolos bien, vamos a tener esta bendición, ¿no? Y está este sentido, ¿no? De que, ok, debes de andar en este camino que te pone el Eterno y debes, y usan mucho esta palabra, ¿no? De andar en el camino y temerle a Dios, ¿no? Pero pues esta palabra que se está usando de temer a Dios, ¿no? De poner atención en quién es el Eterno, que además pues tendríamos que traducirlo no como temor, no es miedo, sino que vas a poder estar, de que estás consciente de que ahí está el Eterno, ¿no? Y entonces se está traduciendo no como miedo o como temor, como está a veces traducido literalmente, sino como una reverencia, ¿no? Una conciencia. Ahí está el Eterno, ¿no? Y entonces ese es el problema, que no estamos entendiendo bien, ¿no? Es como voy a tener que poner una parábola, un símil en este mundo para poderle entender mejor a este concepto, porque es importante y es de lo que están hablando, ¿no? Si yo veo un contacto, ¿no? Y me platican por ahí que no, oye, fíjate que ahí en ese contacto hay electricidad. Pero pues yo no veo la electricidad, ¿no? Me dicen que hay electricidad en el contacto, ¿no? Y entonces, si ando jugando, ¿verdad? Porque yo digo, no, yo no veo aquí ninguna electricidad, no se ve. Y claro, pues si le ando jugando y le meto un cable, un pedazo de metal, ¿verdad? Y al contacto, pues por supuesto me va a dar una descarga de electricidad, ¿no? Me va a dar un toque y obviamente no se va a sentir bien, ¿no? Y entonces descubro la electricidad, ¿no? Algo que no veía, finalmente pues si hago algún contacto con ella, ¿no? A través de algún metal, de algún cable, algo que metía al contacto, pues voy a descubrir que hay electricidad, ¿no? Y que además me da un toque y me voy a sentir mal, ¿no? Y obviamente si empiezo a pensar, ok, ¿por qué me dio un toque? ¿Por qué me exaltó así de esa forma, ¿no? Y voy a estar pensando, no, pues qué pasó, la compañía de electricidad ha de estar enojada conmigo y me dio un toque, ¿no? Justamente pues no estoy entendiendo lo que está pasando, ¿no? Que obviamente el contacto famoso sí tenía electricidad, aunque yo no la veía. Y obviamente si voy y juego o trato de ver si tiene electricidad, pues la voy a encontrar, ¿no? Y no va a ser agradable. Claro,
Ese es como funciona el Eterno, ¿no? Ahí está, no lo vemos, pero pues si no leo bien las instrucciones, ¿no? ¿Qué debería yo de conectar al contacto? ¿Cómo debería conectarme? ¿Cómo es como le saco provecho a la electricidad, ¿no? Y obviamente tendría que tener cuidado cómo usarla, ¿no? Pues es justo lo que está pasando, ¿no? Tengo un manual, la Torah, ¿no? Para hacer contacto con el Eterno, para aprovechar esa luz, esa conexión con el Eterno, ¿no? Pero pues si no la uso bien, pues por supuesto me va a dar un toque porque no entendí cómo se usa. Y eso es lo que está pasando, ¿no? No estoy entendiendo cómo qué es esta conexión con el Eterno, ¿no? Y le estoy llamando miedo, ¿no? Estoy pensando que no, me dio un toque porque y empiezo a pensar mal, ¿no? Ha de estar enojada conmigo la compañía de electricidad, ¿no? Estoy pensando cosas que no deberían de ser, ¿no? No es que la compañía de electricidad está enojada conmigo y por eso me dio el toque. No, no, Dios está enojado, por eso pasan las cosas mal. Es porque no leí el instructivo, no entendí qué está pasando. Y entonces esta palabra de temer a Dios no es miedo. Hay que tener un respeto, hay que tener una reverencia, ¿no? Hay que aprender a usar esta energía, ¿no? Y entonces esta palabra no es temerle, es tener conciencia de qué está pasando, de que, ok, hay un contacto y hay un cableado y está conectado finalmente a una fuente de energía, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Todo lo que hago en este mundo está conectado a esta fuente de energía llamada el Eterno, ¿no? Llamada Dios o como le quieran llamar, pero pues está conectado. Y entonces es la conciencia, ¿no? Que todo lo que hago en este mundo, y aquí está hablando, por ejemplo, de términos de comer, ¿no? Que a la hora de comer no se trataba de comer nomás por comer o por alimentarte, ¿no? Del lado físico. A la hora que estás comiendo, estás haciendo una conexión y si no sabes hacerla bien, pues vas a tener una consecuencia desagradable. Y entonces deberías de aprender a hacer la conexión correcta, ¿no? Y hablan en esta porción que cuando comas, ¿no? Pues debería de haber una bendición, ¿no? Y deberías de bendecir a Dios, ¿no? Deberías de hacer una conexión de un tipo que no estás entendiendo, ¿no? Que debería de haber una bendición, debería de haber una especie de conexión espiritual, ¿no? Y deberías de estar consciente de a qué te estás conectando. Y esto de hacer la bendición por la comida no es para que bendigas la comida, es para que entiendas la conexión que estás haciendo y puedas aprovechar la conexión que estás haciendo. Y entonces a la hora de comer la comida, estás entendiendo que estás haciendo una conexión de otro tipo, una conexión espiritual, una conexión de elevación, una conexión hacia arriba, una conexión con el Eterno de otro tipo, y que entonces a la hora de comer estabas conectándote y estabas entendiendo esa conexión y comías por la conexión que estabas haciendo, no que estabas comiendo nada más por
el hambre que te dio o el antojo que te dio o que estabas pensando que podías alimentar tu cuerpo y comiste y al final terminó engordándote y no entendiste la conexión correcta que había ahí, ¿no? Que había una conexión con el Eterno. Y entonces sucede que la Torah a la hora de comer está hablando de otras cosas, de una conexión espiritual mucho más profunda, fuera de nuestro entendimiento, y que entonces había que tener esta conexión, ¿no? A ver si eran importantes las bendiciones y no eran para que de alguna forma yo pusiera alguna especie de encantamiento en la comida para que me hiciera bien. No, era porque estaba conectándome con el Eterno, estaba entendiendo la conexión que está viendo a la hora de comer, ¿no? Pero pues no solo se limita a lo que voy a comer, se limitan a muchas de las acciones que hago en este mundo. Estoy haciendo conexiones con el Eterno y entonces no me estoy fijando, así como en la comida, que a la hora de comer no solo era masticar algo y meterme algo al buche, ¿verdad? Al estómago. No, era hacer una conexión con el Eterno y sacar toda, alimentarme de esa energía correctamente. Pero entonces requiere de ese entendimiento, de esa conciencia, de esa reverencia al Eterno, ¿no? No era temerle a Dios como miedo, ¿no? Sino estar consciente de que estoy conectándome con el Eterno y que entonces estoy sacando algo más, ¿no? Y claro, pues hablan de temas como el maná, hablan de temas de cómo sobrevivimos en el desierto, ¿no? Y de un entendimiento de otro tipo que ahorita está hablando Moisés a los que están entrando o que van a entrar a la tierra prometida, de que entiendan que lo que va a pasar, ok, vas a ir y vas a sembrar y van a salir ciertas especies, ¿no? Y habla pues del trigo y de cosas así que vas a sembrar y vas a finalmente terminar comiendo, pero pues no solo se trata de eso, se trata de la conexión con el Eterno. Y esa conexión, esas cosas que vas a hacer, todas están conectadas, ¿no? Estos preceptos de los que está hablando la Torah y que, ok, ya los sabios, los cabalistas, ¿no? Y el Ari que está hablando, oye, de lo que está hablando no es solo de un precepto, ¿no? Dice, el precepto más importante, por supuesto, es el amar a tu prójimo, ¿no? El conectarte también con las personas que tienes junto a ti, ¿no? Con quien está más próximo de ti, ¿no? Que es el concepto de prójimo, ¿no? El más próximo de ti, esa alma que está junto a ti, también te tendrías que conectar a eso y que haciendo las cosas que dice el Eterno y haciendo todas estas cosas con el prójimo, amando al prójimo, pues es la forma de conectarte con el Eterno. Y entonces, obviamente, pues está cambiando este entendimiento, esta conciencia de este mundo, que no se trataba de lo que comía o de lo que hacía o de cómo amar al prójimo. Todo lo
todos esos elementos, todas esas cosas que nos dice la Torá que hay que hacer, todas son conexiones con el Eterno y en el conjunto estás conectándote con esa energía, con esa luz, con esa iluminación, con esa elevación llamada el Creador, el Eterno, ¿no? Dios, como ahora se entiende modernamente, ¿no? Y entonces, pues, está advirtiendo Moisés que todas esas cosas que había que hacer, esas bendiciones, esas conexiones con el Eterno, ¿no? Eran importantes. Que lo que estás haciendo en este mundo, si lo estás haciendo bien, si estás fallando, lo estás haciendo mal, ¿no? Es importante, ¿no? Y cómo te estás conectando. Porque obviamente, pues el problema principal es la conexión, ¿no? Es la temática que se trae en la Torá, ¿no? Desde pues todos los personajes que se están hablando en la Torá llevan una temática, ¿no? Estabas en Egipto, ¿no? Este concepto de estar encerrado, ¿no? Que el faraón es el ego y todo lo que pasa en Egipto pues tiene que ver con esta esclavitud del ego, ¿no? Y eso es lo que estamos sufriendo en este mundo, ¿no? Por el asunto del ego, por nuestro egoísmo, por nuestras emociones dirigidas a satisfacer el ego, a satisfacer el yo, el nosotros mismos, ¿no? El que llevamos todas nuestras emociones, solo ocuparnos en nosotros mismos. Y que la Torah está hablando de otra temática, ¿no? Del prójimo, de los demás, y que todo lo que deberíamos de hacer debería estar orientado a los demás, al pueblo, ¿no? A todo lo que tenemos alrededor, a las otras almas, y es, por supuesto, totalmente diferente que ocuparnos de nosotros mismos, de solo nosotros y para nosotros y el beneficio totalmente egoísta, ¿no? Y por supuesto, pues la temática de la Torah, pues por eso es difícil, ¿no? Salir de este Egipto, de este encierro del ego, de esta esclavitud del ego, ¿no? Y de que obviamente para salir de Egipto pues necesitamos separarnos del ego y que pues vamos a este es el asunto llamado el desierto, esta separación, esta dejar del ego, ¿no? Y encontrar el Eterno. Y es como vamos a encontrar la tierra prometida. Pero pues está todo este asunto, ¿no? Que, ok, traemos este problema del ego y las emociones conectadas al ego, ¿no? Todas nuestras emociones están pensadas en nuestro placer personal, en hacia nosotros mismos, ¿no? Y estamos con estas emociones egoístas, ¿no? No, pues me siento solo, me siento perdido, me siento triste. Obviamente todas las oraciones que usé estaban dirigidas al yo, ¿no? No estoy encerrado en la esclavitud del ego, ¿no? Y además con las emociones dirigidas hacia a mí mismo, ¿no? Todo lo que importa es yo, ¿no? Todo lo que estás haciendo en este mundo, estás pensando en términos del yo.
de que si el que se siente triste eres tú, el que se tiene que sentir feliz eres tú, ¿no? El yo, ¿no? Yo me tengo que sentir feliz, estoy buscando sentirme bien, estoy buscando tener un beneficio, que si hablan de alguna prosperidad, pues estoy pensando en mi dinero, en que yo tengo que tener, en cómo le va a ser Dios para hacerme próspero, ¿no? Todo es en términos del yo. Y justamente la temática de la Torah, pues es sal de Egipto, ¿no? Vete fuera, ¿no? Va a haber un exilio para que te separes del ego y ver cómo te fue, ¿no? Y regreses ya a la tierra prometida, corregido, ¿no? Sin esa temática, ¿no? Esa es toda la temática de la prueba, de ver si es cierto que te corregiste del yo, ¿no? ¿No? Que es mucho la temática de la vida, ¿no? El ver si es cierto que te corregiste del yo, ¿no? Y obviamente pues la temática entre la unión con el Eterno, ¿no? De un matrimonio con el Eterno, y pues eso implica, ¿no? Pues si te casas con alguien, es que vas a dejar pues todas esas otros dioses, otras parejas, ¿no? Solo te vas a casar con una sola persona y ya todas las demás ideas que tenías de otras parejas, de alguien más, pues esas las vas a abandonar, las vas a dejar y solo te vas a casar con una sola persona, ¿no? Y que claro, están las ideas de los otros dioses, ¿no? El que no los puedes dejar, ¿no? Es toda la temática, ¿no? Te saca el Eterno de Egipto, saca al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Nada más te sacó tantito a los 3 días. La temática es, el pueblo de Israel está pensando en, oye, no, como que ya estamos en el desierto, ¿no? Yo ya estoy extrañando Egipto, vámonos de regreso a Egipto, ¿no? Es justo la temática, ¿no? La temática que regresas al yo. Y es la pelea de la vida, ¿no? ¿No? La pelea de que estás teniendo en la vida, el regresar al yo, ¿no? Y es la temática que está teniendo, ¿no? De hecho, el famoso ángel de la muerte, ¿no? Pues es que regresas al yo, ¿no? Que no estás entendiendo lo que te está enseñando el Eterno. El Eterno te está enseñando la vida. Y vivir no es regresar al yo. Eso es lo que nos va a costar mucho trabajo entender, ¿no? Y que te conectes con el Eterno, ¿no? Y es lo que te está pidiendo el Eterno, ¿no? Que te conectes a Él, que andes en los preceptos, ¿no? En estos caminos que te está enseñando, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Y obviamente que pongas atención en hacer estos preceptos, ¿no? Y ahí es donde te ofrece la bendición y la prosperidad y todas estas bendiciones que siempre ofrece el Eterno. Pero tú estás entendiendo otra cosa, lo estás entendiendo solo para tu beneficio y es donde regresas al yo y es donde pues vuelves a caer en este concepto, es el concepto de muerte, ¿no?
que no entiendes que debes de salir de ahí y buscar la vida. Y es toda la temática que está teniendo aquí esta porción, ¿no? Es una porción un poco larga, ¿no? Fuerte, muy repetitiva, ¿no? A cumplir todos los mandamientos del Eterno, los preceptos, ¿no? El asunto de amar al prójimo, ¿no? Es el precepto más importante, ¿no? Digo, hay muchos sabios, ¿no? Que reducen o se enfocan en lo mismo, ¿no? El Ari enseñaba que nada más hay un solo precepto, ¿no? Amar al prójimo. Y que todo lo demás son complementos de ese mismo, ¿no? Si entiendes que todo es amar al prójimo y deshacerte del yo, por supuesto, ¿no? Todo lo demás, pues es complementario ya. Si entiendes ese único precepto, amar al prójimo, ya cumpliste la Torah. Te va a ser muy sencillo cumplir la Torah. Pero pues no entendemos eso. Todo lo estamos viendo en términos del yo, en términos del egoísmo, de yo mismo, de mi beneficio, de qué voy a sacar, de que no entendemos, o por eso nos cuesta mucho trabajo la Torah, porque estamos regresando a la misma temática, estamos regresando al yo, a la esclavitud de Egipto, y obviamente la historia que está contando Moisés es, pues, le está contando al pueblo de Israel por qué te fuiste al desierto, ¿no? Porque nos despegamos del yo y que lo único que descubrimos es que estamos queriendo regresar al yo, al ego, a mis placeres, a mis deseos, a lo que a mí me gustaría, ¿no? Y que pues entonces por eso me está costando trabajo guardar, oír para empezar, ¿no? Que es la temática anterior de la porción pasada, ¿no? Desde el Shema, ¿no? Oye Israel, ¿no? Céntrate en el Eterno. Solo hay un Eterno, un Dios. Céntrate en eso. Y claro, pues nos cuesta trabajo separarnos del yo. Y estamos luchando con nuestras emociones, ¿no? Y claro, en el Shema, pues la segunda parte del Shema es parte de esta porción, ¿no? En donde ya te ponen detalles de que te tendrías que conectar al Eterno, de cómo funcionan las bendiciones, ¿no? Esta conexión con el Eterno, esta conciencia de que todo lo que haces en este mundo, todo lo físico, desde el comer y todas las actividades que haces, deberíamos de estar en conciencia de que están de cierta forma conectadas al Eterno y obviamente todo este asunto de bendecir o las bendiciones, ¿no? Este sentido que muchas veces a veces lo conectamos con el alajá o que los rabinos son muy exagerados y que las bendiciones, pero pues todo se trataba de estar consciente de que cada cosa que haces en este mundo, a la hora de hacer algo, sin lo que hiciste, no lo conectaste, no tuviste esa conciencia de que está conectado al Eterno, ¿no? Te vas a comer un pedazo de pan
y que ese pedazo de pan no era por el hambre que tenías o por el antojo que tenías, sino que la acción que estabas haciendo estaba conectada de alguna forma con el Eterno y que habías entendido, tenías esa conciencia de que la acción que ibas a hacer, comerte ese pedazo de pan, tenía más profundidad, ¿no? Estabas haciendo una elevación y que lo podías pensar desde que, ok, me estaba conectando desde lo físico y elevando los granos de trigo y conectándolos al Eterno, y entonces es la acción que estaba yo haciendo. Pero pues entonces no solo era en el comer, ¿no? Y que comías y que entendías la elevación que hiciste y la conexión que hiciste con el Eterno, y por supuesto después de comer pues agradecías al Eterno la oportunidad que te dio de hacer esa gran elevación, ¿no? De los granos de trigo, elevarlos de tal forma y pues por supuesto toda la acción que hiciste y toda la conexión con el Eterno, estabas conectándote más fuerte con el Eterno. Y que pues todas las acciones, todo lo que haces en este mundo, está conectado con el Eterno de alguna forma. Estás elevando todo lo que haces. Es una conexión con el Eterno. Pero pues a veces no estamos conscientes de eso, ¿no? De cómo funciona el Shabbat, de las elevaciones que estamos haciendo, de las conexiones que estamos haciendo con el Eterno, día a día, hora a hora, minuto a minuto, cada cosa que hacemos, a lo mejor solo la hacemos egoístamente, porque estoy en el yo, en mis placeres, en mis gustos, en satisfacer mis propios deseos, y no estoy conectándome con el Eterno. No me estoy uniendo a que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por beneficio del Eterno, para servir al Eterno, para cumplir las cosas que me mandó el Eterno. Y entonces a lo mejor estoy viviendo una vida sin sentido, una vida egoísta, una vida en que no entiendo lo que estoy haciendo en este mundo. Y entonces, pues, eso eleva la importancia de esta porción, ¿no? En que todo lo que hacemos en este mundo tenía que tener una intención de otro tipo, una intención mayor, una elevación mayor, conectarme con el Eterno de distintas formas, entender que todo lo que hago en este mundo tenía que estar orientado al Eterno y no a mí mismo. Y por eso la importancia de estar conscientes del prójimo, de las almas que hay en este mundo, y que todo lo que estoy haciendo tiene que ver con una conexión con el Eterno. Y que pues de no hacerlo así, pues entonces todo lo que estoy haciendo es una desconexión con el Eterno, es un conectarme a este lado de la muerte, ¿no? A este lado del ego, a este lado incorrecto. Y pues entonces, al final, el resultado, ¿no? Así como empieza esta porción, pues va a ser desagradable, ¿no? No sé usar el contacto, ¿no?
y ahí traté de conectarme metiendo un metal y pues me va a dar un súper toque, ¿no? Va a ser totalmente desagradable. Y no entendí cómo todo lo que hago está conectado de alguna forma, ¿no? Así como no veo la electricidad, pues no veo al Eterno, pero si yo entendiera que aunque no viera yo la electricidad, hay forma de sacar provecho de esa electricidad conectándome de forma correcta. Hay forma de sacar provecho de todo lo que hago conectándome de forma correcta al Eterno, ¿no? Y entonces, pues voy a poder entender, ¿no? Que puedo comer y saciarme y bendecir al Eterno, ¿no? Por todo lo que me da y por todas las oportunidades que me dio para conectarme con Él. Puedo sacar provecho de todas las conexiones que tengo disponibles para hacer con el Eterno, que me pone enfrente de mí y que entonces pues ya tendría una conciencia elevada porque entendí para qué me pone todo lo que me pone enfrente, que la finalidad era conectarme con Él. La finalidad era cumplir todos estos instrucciones, ¿no? Todos estos preceptos que pone eran conectarme con el Eterno, entender que cada cosa que hago es conectarme con el Eterno. Entonces, obviamente, esta porción está hablando de conexiones más elevadas, del por qué estamos en este mundo y la finalidad por la que estamos en este mundo, que a veces no lo entendemos, ¿no? Y no estamos teniendo conciencia de lo que estamos haciendo en este mundo y terminamos cada vez pues dándonos puros toques y pensando que es desagradable estar en este mundo porque no entiendo cómo funciona, no pongo atención en todo lo que me dijo el Eterno, en todos los preceptos que están puestos en la Torá y que todo estaba para conectarme con Él. El Eterno pues nos tiene mucha paciencia y esperamos que aprendamos que con todo lo que nos pasó en el desierto, ¿verdad? El separarnos del yo, aprendamos, ¿verdad? Pero pues a veces nos cuesta mucho trabajo aprender y seguimos cometiendo los mismos errores. Y parece que nos gusta sufrir en este mundo, cometiendo el mismo error una y otra vez y no aprendiendo de la oportunidad que nos da cada día, cada hora, cada minuto el Eterno de conectarnos con Él y recibir el resultado correcto, la bendición que nos quiere dar, la oportunidad de conectarnos con Él, hacer lo que teníamos que hacer, de bendecirlo y obtener el resultado correcto.
resulta que esta porción, ¿no? El que nos diéramos cuenta cómo funciona este mundo, cuál va a ser el resultado al final, es importante. Y es de mucha bendición. Ojalá entendamos cómo está esta porción. Y pues vamos a hacer una pausa para que nos entre bien todo lo que nos quiere dar el Eterno. Y a veces nos cuesta mucho trabajo y seguimos peleando con nosotros mismos. Shalom.